Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hoy, día nuevo, vamos a empezar con el vídeo 2.10 en el que seguimos destripando la carga de entrenamiento. Recuerdo que el otro día hablábamos de la intensidad absoluta y de la intensidad relativa en el vídeo 2.9. Os dejé un pequeño bonus track, ¿de acuerdo? Así que si queréis verlo ya sabéis dónde está. Y hoy nos vamos a centrar en algo que después de ver aquel vídeo os tenéis que haber preguntado. Sí, tú hablabas de una intensidad absoluta y nos diste un valor de 28 segundos y otro de 60 segundos, pero solo es en tiempo y podemos encontrar de otra forma y sabemos a qué o cómo podemos obtener la intensidad máxima de un ejercicio. Bueno, pues claro que vamos a poder. ¿Cómo? Pues es lo que vamos a ver hoy. Y va a ser a partir de un concepto que ya hemos visto anteriormente, que es el concepto de la carga interna. Si vamos a definir de nuevo qué es la carga interna. Muy bien. Pues la carga interna viene definida como el efecto que causa en el organismo una determinada tarea prescrita. Esa tarea prescrita sería la carga externa. Por tanto, la afectación sobre el cuerpo sería la carga interna y que es consecuencia de los niveles de estrés a los que se somete al individuo y la percepción que tiene el individuo sobre ese estrés. Para poder calcularla, tenemos principalmente 4 metodologías. La frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, la concentración de metabolitos y la percepción subjetiva de esfuerzo. En este vídeo, que va a ser el primero, vamos a empezar con el análisis de la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Antes de empezar con la frecuencia cardíaca, vamos a hablar de 4 características claves que tiene la misma. Fijaros, la primera es que la frecuencia cardíaca se considera o se podía definir como la explicación numérica del número de latidos que el corazón da por minuto, ¿de acuerdo? En un adulto sin patología, obviamente, esa frecuencia cardíaca puede estar entre 60 y 80 latidos por minuto. Otro elemento que podemos hablar es que las adaptaciones producidas por el deporte van a hacer que aumente ese músculo cardíaco en volumen y en capacidad de eyección de sangre, y eso facilite que ante un mismo esfuerzo el número de latidos necesarios para aportar oxígeno a los músculos sea inferior. Además, ese elemento lo habréis escuchado en periódicos, en televisiones, en radios, cuando hablan de es que este deportista es bradicárdico. ¿Qué quiere decir la bradicardia? La bradicardia es cuando un deportista tiene una frecuencia cardíaca baja. ¿Cuándo se considera baja? Pues baja se considera por debajo de 45-40 pulsaciones por minuto. Lo contrario sería la taquicardia, que es cuando la frecuencia cardíaca basal es muy elevada. Además, hay que tener en cuenta que cuando estemos haciendo deporte, la frecuencia cardíaca va a estar moviéndose entre 160 y 220 pulsaciones por minuto. Yo, en mis estudios en los que siempre analizo la frecuencia cardíaca de mis deportistas, no he observado frecuencias cardíacas superiores en competición a 216 pulsaciones por minuto. ¿De acuerdo? El último elemento que tenemos que tener claro es que esta frecuencia cardíaca se va a ver condicionada por 3 factores principalmente. El primer factor es la posición corporal.
No es lo mismo estar en bipedestación, que básicamente es estar como estoy yo ahora, de pie, que estar en un decúbito supino. Decúbito supino es tumbado en el suelo o en la cama boca arriba. ¿De acuerdo? Nos va a cambiar las necesidades de latidos del corazón. El segundo elemento que lo va a modificar es la altitud sobre el nivel del mar en la que nos encontremos. No es lo mismo conforme estamos nosotros ahora, que estamos a 40 metros de altitud sobre el nivel del mar, es decir, estamos muy bajitos, que estar a 2.500, 3.000 metros, donde la falta de oxígeno en el aire va a provocar un aumento de esa frecuencia cardíaca. Y finalmente, factores estresantes, tanto estrés psicológico como estrés fisiológico, van a afectar también directamente al comportamiento de esta variable. Muy bien. Ahora es cuando vamos a poner... Habíamos puesto una polémica ya, si no recuerdo mal. Ahora va a venir la segunda, ¿vale? Fijaros, ha habido muchas formas de intentar analizar esta frecuencia cardíaca máxima. Y de hecho, en la bibliografía internacional, que podéis encontrar en páginas como PubMed, se escribe, por si alguien desconoce un poquito la pronunciación en inglés, PubMed, ¿de acuerdo? Es una biblioteca donde se publican artículos científicos constantemente, sobre todo en el área de la salud y del rendimiento deportivo. Muy bien, en esa base de datos se han publicado montones de propuestas para conocer la frecuencia cardíaca máxima. Y una de las más habituales es la típica de 220 menos la edad. Pero no solamente ha habido esta, ha habido decenas de intentos de modificar hasta llegar incluso a tener fórmulas matemáticas tan bestias como esta. ¿De acuerdo? Pero, y esto es mi consideración y lógicamente no tiene por qué ser ni la verdad, ni considero que yo tenga más razón que nadie, ¿vale? Bajo los estudios que yo he hecho y mi experiencia profesional, es un método totalmente obsoleto y arcaico y que no refrenda la realidad de los deportistas a los que estamos analizando, los que estamos tratando. Básicamente porque estas fórmulas se sacan en estudios con una población concreta y trasladar esa población, esos resultados a otro tipo de poblaciones es prácticamente imposible. ¿Vale? Entonces, no vamos a ser capaces de, mediante este tipo de fórmulas, conseguir analizar la frecuencia cardíaca de los deportistas. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que se analice esa frecuencia cardíaca de forma individual. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues, por suerte, con muchos dispositivos que a día de hoy están en la calle, ¿de acuerdo? Con unos muy asequibles para el público, como podían ser las bandas pectorales o los relojes de pulsera, que ahora diré un par de comentarios al respecto, y otros un poco más inasequibles para el público, como podría ser una centralita de una marca de GPS con análisis de frecuencia cardíaca para trabajo indoor y outdoor, ¿de acuerdo? Que podríamos estar hablando de que para controlar todo un equipo, pues estamos hablando de más de 20.000 euros en presupuesto, ¿de acuerdo? Dos detalles.
Bajo mi punto de vista, y a pesar de que cada vez existen más lugares donde tomar esa frecuencia cardíaca y más metodologías, yo me sigo decantando por la banda pectoral, ¿de acuerdo? Tengo un compañero de universidad que ha hecho pruebas en relación a los datos obtenidos en una banda pectoral, en un brazalete y una pulsera de mano, y estamos hablando de pérdidas de registros entre un 7 y un 12%, ¿vale? Son pérdidas importantes y que nos pueden hacer condicionar los resultados que obtenemos de los deportistas. Por tanto, por favor, bandas, tenéis un montón de marcas sobre las que podéis elegir. Tenéis Garmin, tenéis Polar, tenéis Sunto, tenéis la marca blanca de Decathlon, es decir, tenéis un montón de marcas a las que podéis acudir y que son relativamente fiables, ¿de acuerdo? O sea que no hay ningún problema y a precios muy asequibles, con lo cual, si tenemos un deportista, es bastante interesante el tema de tener un cinturón pectoral con la petaca para poder analizar la frecuencia cardíaca. Muy bien, pues sin más, esto es una pequeña introducción. A continuación os va a venir un bonus track de un concepto increíble pero que es complejo, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Vamos a hacer un vídeo de la parte más sencilla de un análisis de variabilidad de frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Que en el futuro sí que tenemos planteado ampliarlo y dar muchísima más información al respecto. Así que, si os ha gustado este vídeo, si estos 3-4 anecdotillas que han entrado por el medio os han gustado, por favor, comentarios, dudas, preguntas, sugerencias, lo que consideréis adecuado. A vuestra disposición 100%, ya lo sabéis. Así que, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.